Hola, hola, ¿estarás por ahí, Mauricio? Tampoco sé si me estoy escuchando. Hola, buenas noches, del pastor Mauricio. Ya se está conectando, sí se escucha. Mauricio, ¿estás por ahí? Se está conectando. Bueno, vamos a, vamos a iniciar. Puede ser que el pastor Mauricio esté conduciendo y no pueda hablar, pero mientras vamos a iniciar, por ahí está Mauricio. Voy a compartir pantalla mientras ¿Me para escucha? poder comenzar. Mauricio, ¿me escuchas ahí o no? Sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Parece que ¿Aló? no. Aló, aló. Yo no te Hola, escucho, hola. Mauricio. A ver. Algo puede estar pasando acá, que se me haya apagado algo. A mí tampoco me escucha. Dame un momentito que ahora se me había ido algo. Ahora sí, ya. Es que no estaba escuchando nada, pero ¿Aló? ahora estoy escuchando. ¿Me escuchas bien, Mauricio, ahí? Sí, te escucho bien, ¿tú me oyes? Te escucho perfecto. Era yo el único que Ah, no ya. estaba escuchando acá. Bueno, a todos los que se vayan conectando, bienvenidos. Nos estamos tomando un tiempito para comentar el día a día del capítulo 11 y del capítulo 12 de Segunda de Corintios, que es el capítulo que nos correspondía el día de hoy. Así que vamos a comentarlo rápidamente. Estamos hoy día con el pastor Mauricio Ponce de una de nuestras plantaciones en Santiago. Así que vamos a tener el privilegio de poder escucharlo también y no que salga siempre la misma persona, ¿no es cierto? Y vamos a conversar un poco estos capítulos, a grandes rasgos, obviamente, porque no podemos analizar versículo por versículo, pero lo que el Señor nos permita comentar lo vamos a hacer ahora. Pero vamos a comenzar con un tiempo de oración. Estamos transmitiendo también por la plataforma de YouTube para que los hermanos que no se pueden conectar ahora también puedan verlo luego cuando lo compartamos. Así que oremos al Señor un momento antes de comenzar. Gracias, Padre, porque eh, ha sido un largo día, Señor, y tú nos das el privilegio de poder continuar en tu palabra, continuar meditando en ella, Señor, porque ella es no solamente es luz para nuestro corazón, sino es el alimento que el alma necesita. Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu para poder entender tu palabra con claridad y poder traer esta palabra viva y eficaz a la vida diaria, a la práctica de la fe en nuestras vidas. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, ¿qué te pareció la lectura de Segunda de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, ¿no es cierto? Y presentando sus credenciales apostólicas y todo. Am, Quisiera comenzar solamente quizás escogiendo algunos textos y tú también, Mauricio, puedes escoger algunos. Quisiera comenzar desde los primeros versículos donde dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Fuertes declaraciones. ¿Qué te parece, Mauricio? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, eh, primero gracias por invitarme y porque podemos compartir este tiempo. A mí me llamó mucho la atención el texto y lo que está diciendo también. Pablo tiene una posición bastante, parece, da la impresión de que
tuvieron una posición bastante humilde en este aspecto, pero a la vez bastante fuerte. Es como alguien le llamó la defensa, lo que empieza aquí es como la defensa del insensato, porque básicamente empieza con este juego, como diríamos en Chile, de tirarse un poco al suelo, pero no con cosas falsas, sino con una retórica, con una forma de hablar eh, bien sencilla e irónica. Luego entonces de eso empieza a explicar, yo creo que utiliza estas figuras porque empieza después a explicar otras cosas que ya son más importantes de su ministerio, o sea, que le dan las credenciales para su llamado apostólico, pero al hacer este juego de la defensa de una forma irónica, de una forma de mostrarse sencillo, humilde al principio, y hasta poca cosa, podríamos decir, eh, él tiene esta cualidad de que lo que viene después, que es grandioso, no lo hace ver a él tan magnífico, sino que finalmente lo apunta es al llamado que el Señor le ha hecho y que claramente ellos deberían entender también de esa forma. Así más o menos para empezar, digo yo, ¿no? Sí, la verdad. em, lo que me llama la atención del versículo 2 es que, colocándolo dentro del contexto cultural en el que Pablo escribe, estaba pensando que dentro de la cultura judía incluso, cuando alguien se iba a casar, habían dos clases de ceremonias, ¿no? Una ceremonia que es la que se llevaba a cabo cuando se firmaba el contrato nupcial, que todos conocemos, pero pasaba un año hasta que los que habían firmado el contrato notarial, o como diríamos ahora, para casarse como matrimonio, pasaba un año antes de que ellos comenzaran a vivir como marido y mujer, ¿no? Antes de que tuvieran intimidad sexual. De tal manera que Pablo toma este ejemplo de alguna manera, porque obviamente cuando un papá entregaba a su hija para matrimonio y firmaban este contrato, el papá se preocupaba sobremanera de que la hija llegara virgen hasta después del año y que se cumpliera este tiempo. Y en ese contexto nosotros podemos entender varias cosas. Primero, todo lo que pasó con José y María, que estaban casados, pero a pesar de estar juntos y estar casados, no podían convivir como marido y mujer todavía hasta que pasara un año, y ahí venía la ceremonia, la segunda ceremonia, donde ya ellos se consideraban como marido y mujer. Y esta figura es la que usa también el apóstol Pablo y el apóstol Juan, y cuando la Biblia nos habla de nuestra relación con Cristo, de que es verdad, Cristo es nuestro esposo, pero el contrato ya está firmado, pero estamos esperando la consumación, por así decirlo, metafóricamente la consumación de este matrimonio que va a pasar cuando Cristo venga. Usando esta figura, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice que él los desposó a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo, en el sentido de que Pablo se considera como el padre de la iglesia de Corinto, porque fue obviamente el fundador, y está haciéndole ver a los corintios que si él les habla ásperamente, si él se muestra de alguna manera celoso, lo hace por su responsabilidad como padre, porque él siente de que tiene que presentar a esta congregación, que es como su hija, de la manera más pura y fiel delante de Cristo. Él se siente responsable de esto. Cambio, tienes tu micrófono apagado, Mauricio. Tienes tu micrófono apagado, Mauricio. Sí, es que se cortó un poco, decías que se siente un poco responsable y ahí se cortó un poco. Ah, sí, decía que se siente responsable de la iglesia por ser él el padre, en este sentido, de la novia, que la iglesia de Corinto usa esta figura, Mm, y por eso es que es su celo,
por todo lo que ha estado sucediendo en Corinto, con una iglesia que se ha dejado manchar por mm, falsas doctrinas, ha acogido a falsos profetas, falsos apóstoles, ha creído la mentira, la astucia de muchos. Y entonces Pablo, por eso que también usa un lenguaje un poco más duro, por la mm, responsabilidad que le cabe a él de presentar a la iglesia de una manera pura delante de Cristo, doctrinalmente hablando también. claro. Sí, muy cierto. El mismo Pablo, cuando empieza a mencionar todo esto y habla de los superapóstoles, básicamente él se desmarca de eso también, porque como, como habla aquí en el versículo 3 por ejemplo, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y esto es algo que aparentemente estaban haciendo estos super apóstoles con sus enseñanzas, y resulta ser que también en el contexto de Corintios, eh, la pompa, la riqueza, la fama, la popularidad eran sumamente importantes. Eh, Ahora, ¿qué pasaba con Pablo en comparación con estos apóstoles o supuestos predicadores eh, y la sencillez misma de la devoción a Cristo que menciona? Resulta que él se ve en una situación de hasta de pobreza, porque él ni siquiera ha querido aceptar dinero de los corintios, porque por el sistema de patronazgo y empleado más o menos que había en eso, lo que básicamente amarraba a la persona que recibía dinero de otra y bueno, tenía que vivir de acuerdo a sus, a sus deseos prácticamente. Entonces Pablo tenía que enseñar, su misión era enseñar un evangelio puro que llevara a la gente al Señor y básicamente todas estos, a lo mejor, discursos grandilocuentes de esta gente, de los superapóstoles y de otros más maestros, entre ellos mismos, que buscaban o veían la fama, eh, o que se veían como muy, eh, con muchos recursos económicos, justamente porque como Corintio era una ciudad y la gente de Corintio, incluso los creyentes también, eran gente muy próspera económicamente, la mayoría. Tenemos el hecho de que les pagaban buen dinero a estos supuestos apóstoles. Pero Pablo no lo quería recibir para no quedar amarrado a ellos. Sin embargo, él quería enseñarles a ellos, o sea, dirigirlos como pastoralmente hablando hacia lo que es el verdadero evangelio. Así que básicamente el discurso de Pablo aquí también, que es muy pastoral, pero también es muy estructurado para desarmar toda esta estructura mental de ideas que tenían sobre lo que era un predicador o una enseñanza apoyada por Dios. Él era mal visto porque en ese momento no la estaba pasando muy bien, no tenía muchos recursos. Es más, de todas las cosas que cuenta, parece que hablara de que le ha ido de mal en peor. Entonces, ¿cómo la gente puede pensar? Es igual que hoy en día. La gente Claro. puede pensar, oye, este pastor, mira, no tiene nada, es súper pobre, la iglesia es pequeña, no tienen recursos, entonces parece que no tuviera la bendición del Señor. Además que no es muy elocuente como estos otros predicadores que se ven tan populares, ¿no? Que, Conferencista. claro, y que dan clases de YouTube y toda la cosa. Ah, pero en ese tiempo no existía YouTube. Sí, Pero sí, mira, eso. justo estaba pensando en eso adelante porque eh, uno de los problemas con los que se enfrentó Pablo con la congregación
de Corinto es de que esta iglesia de Corinto era muy especial porque tenía un grupo de gente que tenía más recursos que otros, estaba asociado con la política, con la sociedad, y ellos habían adoptado este pensamiento muy griego, no judío, muy griego, de que si un maestro venía a tu congregación y te cobraba 1 millón de pesos, era mucho mejor que el que venía y te cobraba 100.000 pesos, como Que lo hacía dices tú, gratis. ¿no? Entonces, cuando ven a Pablo que con su ministerio él no cobra nada, entonces lo menosprecian por eso. Según la cultura griega, entonces es un mal maestro y no tiene Correcto. las credenciales apropiadas que tenían o que aparentaban tener estos falsos obreros. Tú antes mencionaste algo del versículo 3 que me parece también que es importante mencionar. Dice en el verso 3: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas. Eh, es interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque este término que utiliza ahí, de el miedo que él tiene de que las mentes sean diez- eh, dice desviada. A ver si yo puedo compartir un poco mi pantalla de Sí, nuevo. excelente. Miren, acá tenemos 2 Corintios capítulo 11 en griego, el versículo 3, y quiero llamar la atención de lo siguiente. Acá, esta es la frase del temor de Pablo de que sus mentes fueran desviadas eh, de Cristo, dice, ¿no? En algunas traducciones. La palabra que usa es aplotetos o aplote, de ahí viene el término, que significa básicamente que tenía miedo de que las mentes de ella perdieran la sinceridad o la sencillez que tenía la mente de Cristo. Es interesante porque yo generalmente uso la versión de las Américas, y la versión de las Américas le agrega, a ver, acá está. Miren, le agrega aquí, dice, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Interesante porque cuando uno va a las traducciones griegas, la que yo uso generalmente, que es esta, que es la del Textus Receptus, eh, no aparece lo que aparece en esta traducción de la pureza de la devoción a Cristo, aunque se entiende un poco, porque cuando uno ve este término, aquí dice tes einton Christon, que significa, que alude a esta sinceridad y simpleza que hay dentro de la persona de Cristo. ¿Por qué lo resalto de alguna manera? Porque Pablo está haciendo una comparación con la astucia con la que Eva fue engañada por la serpiente. Y este término griego que usa Pablo aquí se refiere a la nobleza del carácter de Cristo, en cuanto a que Cristo tenía un corazón que no estaba dividido. Su corazón, el corazón de Cristo, estaba comprometido radical y plenamente con el Padre. Y en este sentido, Pablo tiene miedo de que los corintios hayan permitido, se hayan permitido dejar engañar por la mentira de estos falsos apóstoles con su falso discurso, así como Eva fue engañada por la serpiente. Y este es un tema que a mí me apasiona porque eh, eh, Pablo hace un guiño, ¿no? Al huerto del Edén con Eva, hace un guiño para allá, y como queriendo decir, recuerden que el problema del pecado no comenzó con un problema moral, sino teológico, ¿no? El problema comenzó en la mente, en el corazón de Adán y Eva. Satanás primero atacó los pensamientos, y una vez que atacó la mente, el corazón de Adán y Eva, ya la ruina vino de una manera increíblemente rápida. Entonces, me imagino que de alguna manera Pablo lo que está haciendo es llamar a la precaución a estos hermanos, diciéndole, tengan cuidado con tener un corazón dividido, un corazón que acepta la mentira, pero que al mismo tiempo intenta vivir en la verdad. Eso no se puede, dice Pablo, es imposible. Eh,
estos apóstoles que se habían metido y que recorrían iglesia tras iglesia en el primer y segundo siglo, eran hombres que muchas veces no tenían ningún estudio y para poder hablar en una congregación tenían que llegar con alguna carta de recomendación. Pero muchos de ellos traían cartas de recomendaciones truchas, no, nadie las había expedido, eran una mentira. Entonces, recorrían las iglesias cristianas recién formadas solo por interés económico. Engañaban a un grupo con un discurso grandilocuente, de cosas espectaculares, de que ellos habían hecho cosas aquí, cosas allá, y era un discurso fantástico. Y además que cobraban dinero. Entonces, claro, cuando ponen eso en comparación con el pobre apóstol Pablo, y delante estaba recordando que una de las, de las únicas descripciones que encontramos del apóstol Pablo, que puede ser y no puede ser, se encuentran en unos manuscritos del segundo siglo, cerca del año 200, y este historiador dice que Pablo era un hombre pequeñito, calvo, con las piernas medias encorvadas y con una nariz como aguilucha, igual que la mía, así como de condorito, así. Era como, no era como un hombre muy bello, ¿no? No era como que tú veías al apóstol Pablo y quedabas sorprendido. En comparación con esta gente que recorría las iglesias, que contaba historias, pero que finalmente envenenaba la mente, y como lo hicieron en Corinto, y la iglesia quedó totalmente desprevista, desprotegida, con el corazón dividido, de tal manera que la pureza de la devoción y de la doctrina de Cristo se rompió, ¿no? Se rompió. Entonces, más o menos en ese sentido, creo yo que está navegando el apóstol Pablo al hacer este guiño al huerto del Edén. Y eh, yo creo que también nos llega de alguna manera a nosotros, porque lo que Satanás hizo en el Edén lo sigue haciendo hoy en día, no solamente en nuestras vidas, sino que en el contexto de la iglesia es lo mismo. Él ataca los pensamientos, como si logra cambiar la manera de nuestro pensamiento, entonces ya lo complicó todo. Mm. Bueno, si me permites, ahí con lo que tú dices, estoy muy de acuerdo, pero hoy en día no se han sofisticado mucho más las técnicas como lo que pasaba en los tiempos de apóstoles, de hecho, de los apóstoles, del apóstol Pablo. De hecho, la carta a los Corintios, yo casi, bueno, en el contexto tuyo tal vez sería Chillán, pero yo le diría segunda a los santiaguinos. Pero lo que pasa es que es muy similar las cosas. A mí me suena siempre cuando leo estos textos, como todo lo que dice Pablo, me resuena mucho esa frase que dice que si uno olvida el pasado está condenado a cometer los mismos errores. Y básicamente, cuando nosotros no nos metemos en serio con las escrituras, por ejemplo, tomamos en serio lo que está haciendo Pablo. Pablo está haciendo dos cosas. De pasada, él está defendiendo su ministerio muy fuertemente, pero también está presentándole y reforzándole la fe en el Evangelio simple y poderoso de Jesucristo, sencillo, no con pompas, no con grandilocuencia, no con tantas cosas. De hecho, más adelante el milagro que habla de, o sea, lo que menciona, más adelante creo que ya lo mencionó en realidad, del asunto de que fue al tercer cielo y todo eso, finalmente como que lo minimiza con el aguijón de la carne. ¿Me explico? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no aprovecha ese impulso y se agranda para que su mensaje sea más potente y la gente lo tome más en cuenta el mensaje de Cristo? Y es muy similar, como te decía, porque hoy en día tú puedes tener una buena doctrina, la iglesia puede tener una buena teología, una sana teología, pero el problema es que tu iglesia no brilla como brillan otras.
con unas producciones impresionantes, que yo alabo eso, porque obviamente la gente se preocupa por dar un buen mensaje a través de las redes sociales sobre el Evangelio, lo demás, eso es buenísimo. Y también invierten mucho en cámaras y en equipos y todo eso, pero resulta que como tú tienes, hoy en día las iglesias de doctrina más pura, por lo menos acá en Chile, son iglesias más pequeñas, no atraen tanta gente porque la gente lo que quiere es eso, pompa, bulla, efervescencia. Y resulta que el evangelio que está predicando aquí Pablo, que ante el mundo corintiano de hoy, se podría decir que es un mensaje débil, porque Pablo es débil. Entonces, pero otra vez, esa es una condición humana de todos los tiempos. Tú dañas al mensajero, lo dejas mal, esa falacia, tan mencionada falacia ad hominem, o sea, contra el hombre, el mensajero, lo dejas mal, entonces también su mensaje se dé mal, aunque sea correcto. Y obviamente la gente quiere apartarse de esas personas. Ahora, claro, yo me fui un poco más a la profunda, pero Pablo está haciendo una defensa muy radical de él, de su llamado apostólico, de la autoridad apostólica y por lo tanto también del mensaje. Finalmente el centro no es él, sino que todo esto glorifica a Jesucristo. Y ese es el mensaje de los Corintios, un mensaje cristocéntrico. Esa es la costumbre típica de Pablo. Siempre cualquier drama, cualquier problema, lo envuelve finalmente y lo apunta a Cristo. ¿Qué dice después? Por ahí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes, ¿qué contó? Todas las dramas que tuvo, ¿me explico? Entonces todo lo vuelve y lo centra a Cristo. Él simplemente es un instrumento, él está indicando, el Señor no prometió fama, ni fortuna, ni nada de eso, sino que simplemente él prometió que nosotros debíamos buscarle a él, glorificarle a él, y todo lo que él hacía básicamente era para su gloria, y para eso existimos nosotros. Entonces Pablo hace siempre este manejo, sobre todo en este texto, por eso su defensa se ve muy radical, pero en realidad lo que está defendiendo es eh, no su persona propiamente tal, sino la herramienta, o más bien dicho, el mensaje de Dios que se transmite a través de Pablo, que es fiel, es verdadero, es simple y no es tan complicado como bien tú decías, de las cosas extrañas que predicaba esta gente y que dejaba a la gente como a la audiencia como sorprendida, maravillada, igual que hoy en día, hermano. ¿Para qué andamos con cosas? Sí. Em, Estaba leyendo hace unos días atrás un escritor, no recuerdo cuál fue ahora, em, pero me sorprendía porque él decía que el apóstol Pablo odiaba tener que hablar de él mismo, ¿no? Él sentía de que hablar de él era, era horrible, yo creo que le daba dolor de cabeza, porque lo que él quería era hablar de Cristo, ensalzar el nombre de Cristo. Y aquí se establece un, algo tan contradictorio respecto al ministerio de estos falsos apóstoles, que lo único que querían era brillar, ser admirado, ser atendido, etcétera. En cambio, el apóstol Pablo, como decías tú, era un hombre sencillo que no hablaba de él, que no cobraba dinero. Ahora, igual en este capítulo 11 y luego en el capítulo 12, el apóstol Pablo hace algo que él odiaba hacer, que era Mm, defenderse. Y lo que más odiaba hacer era exponer las credenciales de él y comentar, aunque sea comentar algo de las cosas que él había pasado y de las cosas que había hecho. Esto le molestaba enormemente al apóstol Pablo, pero él, cómo habrá sido su amor por los corintios y el dolor que le causó toda esta situación en la iglesia, que él se ve empujado él mismo a tener que defenderse y a tener que mm, presentar credenciales y decir, yo hice esto, yo soy esto, estudié esto, pasé estas cosas, pero no lo hace para poder engrandecerse él, sino claro. para defender la obra
de Cristo, la iglesia de Cristo. No, él no se considera para nada importante. Otra cosa que quisiera mencionar es el hecho de que él en el capítulo 11 y también en el capítulo 12, o más en el 11, menciona de que él, pudiendo haber exigido un salario, una Ujú. ofrenda por lo que él había hecho, no lo hace, sino que él, y lo dice en el, no sé si lo hace acá, creo que sí lo hace en el capítulo 11, eh, sí, él dice que despojó a las otras iglesias de Macedonia para poder sobrevivir, pudiendo haberle pedido a los corintios. Pero los corintios nunca tuvieron ni siquiera la voluntad de darle una ofrenda al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tampoco la buscó por el mismo espíritu que había dentro de la iglesia. Entonces esto también es importante aclararlo. El Claro, apóstol Pablo no está en contra de que la iglesia lo sostuviera económicamente. El apóstol Pablo simplemente no quiso recibir la ayuda de los corintios, dada la situación que había conflictiva en cuanto a cómo estaban pensando estos hermanos. Entonces, él decide recibir y despojar, eh, para vergüenza de los corintios, a una iglesia, a iglesias en Macedonia que estaban pasándolo muy mal. Las iglesias que sostuvieron al apóstol Pablo en este tiempo eran hermanos que estaban mal económicamente, pasando una crisis social, política, en Macedonia. En cambio, los corintios estaban nadando en plata, por así decirlo, tenían buen estatus y todo, pero aún en su riqueza no fueron capaces de ofrendar ni de ayudar al apóstol Pablo. Así que este es el carácter del capítulo 11, donde Pablo tiene que sacar no las garras para defenderse él mismo, sino para defender la obra de Cristo. pero un pequeño detalle, mira, cuando tú mencionas eso, a mí me viene a la mente la palabra que él utiliza, que sigue hablando fuerte, de una forma irónica, casi grosera, a lo que, a la actitud que tenían los corintios hacia él, porque él utiliza, cuando tú mencionas la palabra de que despojó a otras iglesias en el versículo 8, es la palabra que utiliza ahí es silao, que es robar. O sea, básicamente, lo que está diciendo es, le he robado a las otras iglesias porque yo soy tan sinvergüenza como ustedes me llaman, como ustedes me tratan como poca cosa, yo poco menos que le robé a esas otras iglesias para venir a servirle a ustedes. ¿Qué les parece? En cambio, los otros superapóstoles se vienen aprovechando de ustedes, los vienen explotando, le vienen sacando dinero y ustedes no dicen nada. Entonces, Pablo no muestra enojo, pero es muy especial para hablar. A veces Pablo es muy pastoral, pero a la vez muy duro y tan irónico que hoy en día le dirían, Pastor Pablo, por favor, contrólese. Pero me llamó la atención eso que tú decías, esa palabrita que nunca se me va a olvidar, porque floridamente a nosotros se nos traduce en la Biblia como que tomó de otras iglesias, como que recibió, pero el término ahí es fuerte, es irónico y es para avergonzar a los corintios, que es hilado, es robar. Aunque obviamente, otra vez repito, es ironía, no es que él fue y les Sí. robó, Mm, pero así le cierra un poco la boca a los corintios porque sí. ellos, como tú bien decías, no le dieron nada y él no quería aceptar nada tampoco. Sí, sí. Mira, se me había olvidado, tienes toda la razón. Importante lo que acabas de decir. Claro, el término silao, que utiliza ahí es fuerte. Es un término que no se usaba comúnmente en ese tiempo, es un término militar. Lo usaban básicamente los militares cuando despojaban a los enemigos en la guerra. Como Es saqueo. bastante fuerte. Vamos al capítulo 12. Bueno, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, en este espíritu que acabamos de hablar, él comienza a,
a hablar no porque él quiera engrandecerse, sino se ve forzado eh, a, a desmoronar esta aparente grandielocuencia de estos falsos apóstoles que decían que ellos habían hecho y esto lo otro. Y Pablo, sencillito, dice, bueno, conozco a un hombre más o menos que tuvo una visión hace como unos 14 años atrás. Si fue en este cuerpo, no, no lo sé, dice. No, y él habla de, de esta revelación que él tiene, esta experiencia que Dios le permite tener maravillosa en que es llevado hasta el tercer cielo, es decir, hablamos del trono de Dios, no hablamos de la presencia directa, donde Dios habita directamente con su gloria, y él es tan humilde, Pablo, que él no habla de sí mismo, aunque esto era muy propio de la cultura rabínica, la manera de expresarse en tercera persona era muy propio de un rabino. Y aquí vemos aquí también de alguna manera la educación docta del apóstol Pablo, eh, y él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, es maravilloso. Dice que escuchó palabras inefables, que al hombre no se le permite expresar y todo este tema. Maravilloso. Sí, esa es la llamada por algunos escritores como la modestia apostólica que habla en tercera persona. Pero en este contexto es que Pablo es muy brillante. Yo creo que era una de las mentes más brillantes de su tiempo porque utiliza el lenguaje como tiene que utilizarlo, en el contexto que tiene que utilizarlo. Y si estamos leyendo ahora el capítulo 12 vemos cómo en realidad entre el 10 el 11 el 12 el 13 incluso te va como cerrando todo en este capítulo 12 como que es el núcleo de todo, y finalmente lo que dice es maravilloso, porque bien como mencionaste, esto básicamente avergüenza de cierta manera, o sea, no es que él quiera que sientan vergüenza, pero que reflexionen los corintios lo que están haciendo, con las cosas que están escuchando y encima lo están a él tratando como cualquier cosa, siendo que los otros tienen visiones o revelaciones especiales, según el versículo 1, pero él luego habla, como bien tú dices, en tercera persona de un hombre que conoce. Yo no sé si fue esa vez que quedó medio muerto por allá no me acuerdo, en una isla, Puede ser, eh, puede ser. Algunos pero dicen que es claro, que sí. claro, pero él está hablando de él, pues, pero luego entonces otra vez, como decía hace rato, él tuvo una visión del mismo trono del Señor. Si estuvo ahí físicamente o no, quién lo sabe, si estaba muerto, estaba vivo, quién lo sabe, ni él mismo está claro, pero lo importante ahí otra vez no es él, a pesar de que tuvo ese privilegio, lo cual le da una credencial muy importante como apóstol, porque no cualquiera, y por lo menos Pedro no fue al tercer cielo, y resulta que ahí, aún con todo eso, él continúa en los próximos versículos y hace el contraste como que vuelve y derrumba todo esto que en la imagen, en la mente de los corintios como que se puede estar formando. Ah, el apóstol Pablo fue al tercer cielo o está hablando del mismo. Wow, de verdad que no lo habíamos tomado en cuenta. Mira qué grande, qué importante. Y luego Mm, viene y como que corta toda la idea, y la tira al suelo, no diciendo que es mentira, sino que otra vez cualquier brillo que pudiera tener Pablo, básicamente depende de la gracia de Dios. O sea, no es ni su popularidad ni su capacidad de hablar, sino de la misma gracia de Dios. Y Dios básicamente lo fuerza a eso con su aguijón, ¿no? sí, sí. De alguna manera, pienso que Dios le permitió al apóstol Pablo tener esta oportunidad que, como dices tú, otros no tuvieron de tener tantas revelaciones, porque Pablo tuvo muchas visiones y revelaciones, comenzando por la más importante, cuando va camino a Damasco y tiene esta visión directa del Hijo de Dios con la gloria de Dios,
fue maravilloso y en otras tres oportunidades también tiene otras visiones, otras manifestaciones y de alguna manera podríamos decir que Dios primero lo lleva al éxtasis, a la gloria Mm, misma del cielo, para preparar y fortalecer el corazón del apóstol Pablo para todo lo que iba a ser su ministerio, porque si uno piensa, y él mismo lo manifiesta acá, ¿no? Todas las cosas que tuvo que pasar. claro. Y pienso que de alguna manera Pablo fue fortalecido en todas las tragedias que tuvo que pasar, porque primero Dios se lo llevó al cielo y le manifestó su gloria, y esta gloria lo fortaleció al punto de que Pablo descubre en su corazón también de que lo más grandioso no es no es que uno aparente delante de los demás éxito, porque esto es lo que aparentaban los falsos apóstoles, este exitismo, esta elocuencia, esta ostentosidad de cosas, eh, Atraía gente. y atraía gente. En cambio, el pobre apóstol Pablo, él dice, yo me glorío en el Señor y en mis debilidades. Los falsos apóstoles se, se, se elogiaban a sí mismos en todo lo que tenían, lo que habían conquistado, y el apóstol Pablo estaba en el otro extremo, porque la gloria él se la daba a Dios. Y dice que él se gloriaba Mm, en su debilidad. Y es verdad. Yo creo que si lo trasladamos a nuestras vidas y como él dice en el verso 9 que el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay hartas lecciones que sacar de ahí. Eh, Primero que las pruebas y las dificultades y las aflicciones eh, son un componente siempre presente en la vida de cualquier creyente. Nunca vamos a estar exentos de la tragedia, de las dificultades, de los peligros, del dolor, de la traición, etcétera, de miles de cosas, pero el poder de Dios se manifiesta en nuestro corazón precisamente a través de la debilidad, porque la debilidad es la única y el dolor también es lo único que nos lleva a depender 100% de la mano soberana de Dios y no de nosotros mismos. sí. Entonces Pablo decía que ahí estaba su victoria, en la debilidad, porque eso obviamente que lo llevaba a rendir aún más y a depender aún más de su Señor. Sí, hermano, sí, es que es sorprendente lo que tú dices y es muy cierto a través de todas las escrituras, porque si tú te fijas, es como si Dios, o sea, es que muestra su gloria y su grandeza a través de la debilidad del ser humano. Porque fíjate, Gedeón, ¿quién era? Escondido en una cueva contando cosas ahí, ¿cómo se llama? El trigo y qué sé yo, mientras el otro ejército venía a llevarse todo. Un cobarde, perdóname que lo diga, pero tenía miedo como cualquier ser humano. Y Dios lo escogió a él, lo utilizó a él, y no necesitó ni siquiera un gran ejército. O sea, parecía que Dios estuviera jugando con Gedeón, pero en realidad no, Dios quería mostrar su poder, su gloria, y finalmente no era con mucha gente, porque tú sabes que el ejército que le tocó a Gedón fue muy, muy minúsculo comparado con los invasores. Entonces volvemos luego con David siendo un jovencito, siempre en minoría, y así a través del tiempo en la escritura llegamos a Pablo, la misma cosa. Incluso alguien por ahí me preguntó en estos días, aunque no tiene que ver con el tema, pero me llamó la atención, me dijo, quién era que Pedro era el más apto para ser el papa, el primer papa, por la cercanía que tenía con Jesús. Y así la sucesión apostólica, según el catolicismo romano, estaba asegurada. Yo le digo, pero espérate, Pedro, siendo discípulo, negó tres veces al Señor. Y Pablo, que no persiguió a la iglesia, pero no era discípulo del Señor todavía. Sin embargo, fue al tercer cielo, tenía credenciales de estudioso erudito, Pedro no, porque Pedro era un pescador,
encima de esto, la manera en que habla aquí, las palabras que utiliza es como que Dios mismo demostrara con estas palabras que Dios mismo está trabajando con él de una manera muy especial y personal. Entonces yo le digo, mira, si fuera por credenciales, el más apto para ser papa era Pablo, pero lamentablemente eso de la sucesión apostólica romana no es correcto bíblicamente hablando, pero en la mentalidad el más apto era Pablo, no era Pedro. Sin embargo, aquí, y volviendo al tema, lo que tú mencionabas y lo que yo veo en esto me llama la atención mucho, me aterriza mucho también, es el hecho de que Pablo utiliza términos como en el versículo 7 por ejemplo, aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, y esto le fue dado para, dice, atormentarlo. Pablo es justamente el testimonio, eh, la referencia para aquellos que decimos, Señor, si soy tu hijo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y créeme que yo lo he dicho muchas veces. Cuando uno está en una situación de crisis, uno no ve mucho con claridad y uno se pregunta, ¿por qué a mí, Señor, si soy tu hijo? Pero se nos olvida que Pablo, el gran apóstol Pablo, eh, estaba en una situación muy más grave que la de nosotros muchas veces. Mira, aquí utiliza la palabra en el que le fue dado para atormentarlo, la palabra que utiliza es colafice, que significa golpear con el puño. O sea, evidentemente si se tradujera así literalmente al español, como que perdería un poco el sentido de, no sé, gramatical español, pero básicamente el impacto de esa palabra, por eso Pablo sabe muy bien las palabras que está utilizando, el impacto de esa palabra es como golpear con un puño, es decir, no es poca cosa por lo que el Señor me está pasando y el Señor me dice que me baste en su gracia. Una vez más, por lo alto, un gran apóstol, fue al tercer cielo, y en la mentalidad judía eso también significa muchas cosas y cosas muy importantes, y luego viene y se baja como un siervo sometido a su Dios y que su Dios, a pesar de las circunstancias que Pablo está pasando, que son de golpe tras golpe, que son duras, durísimas, el Señor le dice que mi gracia te sea suficiente. Y ahí es donde nosotros recordamos cuando nos pasan estas cosas, oye Señor, ¿por qué a mí? Y esa es la frase que, o sea, humanamente hablando, a mí no me gusta recordar, porque yo quiero eh, clamar al Señor y decirle, Señor, reacciona, ayúdame, sácame de este problema, pero la frase que el Espíritu Santo trae a mi mente una y otra vez es que mi gracia sea suficiente. Y yo le digo, pero no, Señor, yo quiero salir de esto. Pero el Señor nuevamente nos baja y aquí está el ejemplo de Pablo. Este ejemplo, a pesar de todo lo que dice, es muy pastoral, tú sabes, y es muy reconfortante. Es realmente ver a un Dios cerca de su pueblo, cuidándolo, a pesar de las circunstancias. Eh, la verdad es que bueno, hay tantas cosas que podríamos comentar, podríamos estar toda la noche hablando de esto de Paulo y em, es verdad lo que dices tú. eh, em, Hay muchas cosas que nos frustran en la vida y no solamente a los que trabajamos en el ministerio, sino que a cualquier creyente en cualquier punto de su vida eh, puede verse de la noche a la mañana sumergido en un mar de dificultades o la tragedia puede asomar. Y como decía, este aguijón, eh, es bueno el ejemplo porque de hecho Pablo dice que me fue dado un aguijón, ¿ve? Que él no dice que le llegó de sopetón, sino que él toma todas estas dificultades que le llegaron, las toma como un don, como un regalo que Dios le da, Sí, porque esto es lo que lo está haciendo fuerte a él.
Esto es lo que está purificando su carácter. Esto es lo que lo está santificando todos los días. Y nosotros generalmente vemos, como dices tú, la angustia, las dificultades, las enfermedades, las pruebas, las vemos como siempre con este carácter negativo, malo. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Pero no lo vemos como Pablo, y el Señor, ¿por qué me está regalando esto? ¿Por qué me está dando esto? Y justo lo que decías tú, pues la palabra esta de Gijón, que en el griego ocupó Pablo, que es cólopos, que tiene la connotación de algo que te frustra demasiado. En Correcto. este sentido, claro, los demás, la iglesia de Corinto, podía ver lo visible, el problema visible de Pablo, que muchos dicen eh, que era un problema en sus ojos, que era muy doloroso, no sé, quizás habrá sido, ¿no es cierto? Algo Pero era crónico. algo que le causaba mucho dolor, una enfermedad muy complicada con la que Pablo tenía que convivir todos los días. Y a veces yo pienso que obviamente que Pablo se vio frustrado muchas veces, eh, pero él comprendía que este era un regalo de Dios que lo acercaba más a él y que producía en él un mejor carácter de gloria, como dice en otra parte. Bueno, Sí, eh, exactamente. Ninguna de estas cosas que se cuentan, que la Biblia narra, en este caso con Pablo, por ejemplo, nosotros lo estudiamos de una manera contextual, histórica, gramatical y todo eso, pero finalmente el mensaje final es un mensaje que es sumamente contracultura, es anti ah, patrones mentales modernos y básicamente nos desarma porque somos humanos, me explico. Y a nadie, a nadie le gusta sufrir. Pero mm, Pablo otra vez con su experiencia, con todo lo que dice y al Dios que nos muestra, eh, nosotros vemos que Él tiene la última palabra y está en control de todo, es soberano. ¿Quién mejor para poder confiar en nuestras dificultades? Que es un Dios que no está lejano, o sea, está muy cerca de Pablo. mm, Él está muy cerca de su pueblo. Y si es soberano, con mayor razón podemos y debemos descansar en Él, me explico, a pesar sí, de las circunstancias. Tenemos la tendencia a escapar del dolor antes que agradecer. Pero Pablo, es que Pablo, imagínate, me gozo en mis prisiones. Pero Pablo, no digas mm, eso, que yo quiero que el Señor me quite las prisiones. Entonces, básicamente nuestra mentalidad moldeada por este siglo, que es justamente lo que Pablo en Romanos 12:2 recomienda que se cambie, básicamente juega como esto que uno lee de Pablo es como una terapia de shock, porque fíjate que no es fácil bastarse como ser humano simplemente en la gracia de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí están los medios de gracia. Está la palabra de Dios, está la oración, están los sacramentos, está el congregarse, ¿me explico? Está la consejería, y el Espíritu siempre está con nosotros en todo este camino. Entonces hay medios para poder finalmente bastarnos en, en la gracia del Señor. Y nunca es solo, porque a pesar de que Pablo era soltero y todo eso, pero todo esto está, si tú te fijas, obviamente, hablando de Corintio, explicando de Corintio y todo esto, está enmarcado en en congregaciones, en iglesias, en comunidades de personas que finalmente están en la misma que Pablo, se supone, ¿no? Así que no estamos solos. Eh, no es es más difícil hacerlo solo, pensar que debemos bastarnos de la gracia de Dios solito, pero tenemos los medios de gracia que el mismo Señor nos ha dado para apoyarnos en ellos y poder salir adelante de las circunstancias, a veces con dificultad, pero salimos por el favor de Dios. amén. Bueno, tremendo, ya se nos fue el tiempo y qué lindo ha sido meditar
no podemos ver todas las cosas, ¿no es cierto? Pero nadamos por encimita nomás y hay tantas cosas que aprender de la palabra del Señor. Vamos a terminar hoy día con este tiempo y esperando que nos volvamos a conectar la próxima vez de nuevo, Mauricio. Durante Amén, estos días coordinamos para poder comentar los demás capítulos. amén, amén. Vamos a terminar con un tiempo de oración y te voy a pedir a ti, pastor, que termines este tiempo. Oremos al Señor. Oremos. Padre bendito, Rey del universo, Señor Dios Todopoderoso, cada vez que profundizamos tu palabra, nos sorprendemos más y más del Dios tan generoso, tan misericordioso, firme, soberano, pero paternal que tenemos, Señor. Te agradecemos por tu presencia en medio nuestro, te agradecemos por tu Hijo, por el sacrificio que hizo por nosotros. Te agradecemos, Señor, todo lo que nos vas enseñando en las Escrituras y te pedimos que nunca el Espíritu Santo deje de enseñarnos, porque necesitamos de tu verdad, necesitamos santificarnos en tu verdad. Y Padre, que este tipo de reuniones se puedan expandir por mucho más tiempo, puedan bendecir a muchas personas y podamos compartir unos con otros las bendiciones que nos das por medio de tu palabra, Señor. Bendice, Pastor Carlos, bendice a los hermanos que estuvieron con nosotros, Señor, y a los que posteriormente verán. Que la gracia y la paz de Cristo estén siempre con ellos. En Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Gracias, querido amigo, por acompañarme y poder ser bendecido también por tus comentarios. Cariño a Felipe que está por ahí. Y Felipe está en el Cristóbal, metro. Mira, va en el metro, Felipe. sí, Cariño Cristóbal Felipe, ahí, salud. Cristóbal, que Dios te bendiga grandemente, Cristóbal, hermana Jenny y Harold, que llegó a la cola de todo, pero más vale tarde que nunca, Harold. Un Bueno, abrazo, ya hermanos queridos. ahí está Harold. Ya vas a ver la grabación después. Amén. Cariños a todos, Cristóbal, hermana Jenny, Felipe, que llegues bien a casa. Bendiciones, Un Harold, abrazo, que el pastor. Señor te bendiga y nos vemos Bendiciones. en la semana, pastor, para seguir comentando estos hermosos capítulos. Amén, Bendiciones a amén. todos mis amados hermanos. Bendiciones. Chao, chao.